Hello. Hi. I'm Symphony. Hi, Symphony. Hi. Symphony, you're 4. Yes, 4 going on 50. Yes, I've got to be 4 because I'm hoping that when I get to testify, that I can grow. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a 2 leyendas, a Musonda y Graciela Guerra Carmona. Gracias por el apoyo que le dieron al canal Leyendas, espero de corazón todo marche de maravilla en sus vidas. Les envío un fraternal abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es, ¿alguna vez has fingido ser alguien más? Déjame tu respuesta o tu experiencia en la caja de comentarios. Jenny Haynes es una mujer de 50 años y una historia de vida contundente, en donde tuvo que vestir su resiliencia de identidades distintas, inventando voces en su cabeza para aguantar el dolor de su día a día, creando más de 1000 personalidades diferentes, habitantes de sí misma que comulgan y comparten dentro de su cabeza sus reflexiones y pensamientos. La mayoría de ellas son gentiles y amigables, encargadas de ser su fortaleza y sus consejos, especialmente en los días de su infancia cuando más sufrió en la vida por culpa de su propia familia. Despiadada e indiferente, Jenny Haynes nace en Londres, Inglaterra, en 1970. Es la segunda hija de 3 hermanos e hija biológica de una madre despistada, de nombre anónimo que nunca mostró interés hacia Jenny, que durante años guardó un silencio de ignorancia total, pues desconocía que en su propia casa convivía con un retorcido y enfermo que se sobrepasaba de todas las maneras con los niños. Richard Haynes, quien fuera el padre biológico de Jenny, es un pederasta y psicópata íntimo que accedía de manera íntima a su hija durante años impunemente, con un talante vulgar y un rostro burlón que sostenía todo el tiempo, escondido tras unos lentes grandes que cubrían la mitad de su rostro, hasta su nariz, una actitud prepotente que le hacía sentir que podía pasar por encima de las personas sin importar género ni edad. Por su lado, Jenny es una mujer robusta y amigable. Lleva cabello corto y suele comunicarse a través de sus diferentes facetas con la gente, que de cierta manera son también parte de lo que es su identidad como ser humano. Y por más que suene extraño, algunas personas conocían de sus múltiples personalidades y la trataban diferente dependiendo de la personalidad que mostraba Jenny. La familia de Jenny Haynes se mudaría a Australia por asuntos laborales, dejando Inglaterra cuando Jenny tenía 4 años solamente. A partir de ese momento en el país extranjero, hizo que su padre cambiara de actitud hacia la niña. Empezó a sentir una atracción antinatural por ella, propasándose con sus caricias paternas, diciéndole cosas para adultos en sus oídos ingenuos, incluso amenazándola con autoridad paterna, la cual solo podía obedecer pues la niña le temía profundamente a su padre. Con el pasar del tiempo en Australia, Richard Haynes diseñó en su propia casa una mazmorra infantil para acceder íntimamente de la niña de tan solo 4 años, incrementando su sadismo y fetichismo con los años, de maneras tan aberrantes que es preferible no narrar a detalle para no dar rienda suelta al lado más macabro de la imaginación, y mucho menos recrear los pérfidos actos de un loco criminal. Imaginación que para Jenny Haynes fue mecanismo de defensa a su dolor, pues durante los 7 años que duró su abuso, desarrolló diferentes personalidades para aguantar su tragedia, inventando una cada día para despistar su mente del desgarrador momento que vivía a diario con su progenitor,
volviendo de la escuela a casa con miedo a hablar o pedir ayuda. En principio su padre abusó física y psicológicamente de ella durante un par de semanas, mientras la joven iba a la escuela con normalidad, caracterizándose por ser silenciosa y ensimismada. Con el paso del tiempo, al notar que sus amenazas funcionaban contra la pequeña, quien se alejaba de su vida social y era sumisa a él, cumpliendo con su silencio, accedería íntimamente de ella a diario durante largos años sin piedad. A pesar de que la niña muchas veces le declaró sufrir y sentir dolor por sus acciones, lo que parecía excitarle más a Richard Haynes. Entre las amenazas que Richard hacía a su propia hija estaba la de poder supuestamente leer mentes, persuadiendo a la niña, aprovechándose de su pensamiento ingenuo, diciéndole que no podía siquiera pensar en denunciarlo, cosas malas sobre él o decirle a alguien lo que hacían en secreto. Entonces mataría a sus hermanos y a su madre, quien fuera la esposa del victimario. También la mataría a ella si tan solo pretendía hablar o denunciar su martirio. La niña, asustada y traumatizada, guardó silencio hasta los 11 años, donde su comportamiento empezó a ser patológicamente clínico, a desarrollar varias personalidades en su cuerpo infantil, a tener actitudes extrañas, emular voces diferentes y gestualizar exageradamente, síntoma que sus padres notaron. Psicólogos y psiquiatras con el paso de los años diagnosticarían un serio caso de personalidades múltiples, encontrando más de 2.500 personalidades en ella. Su agonía terminaría luego de 7 años. Psicólogos indagaron en las personalidades de la niña hasta dar con una confesión por parte de una de ellas, Symphony, quien advirtió y describió a su padre como un monstruo y un criminal, confesando sutilmente sus abusos. La madre de Jenny decide terminar con Richard Haynes y mudarse a Inglaterra de nuevo, lejos del criminal sujeto, dejándolo a él en Australia y alejándose con los niños, amenazándolo de no acercarse más a su familia o sería denunciado formalmente a las autoridades. La madre de Jenny Haynes manifiesta que a pesar de todo lo sucedido en su propia casa durante 7 años, jamás supo o sospechó de Richard y tampoco creía que él fuera capaz de llegar tan lejos con su propia hija, a quien luego de un tiempo le perderían la pista en el país extranjero. Jenny, como mecanismo de defensa a su dolor, empezó a inventar a diferentes personalidades con el tiempo. Se lograron registrar 2.500 personalidades en total, aunque suelen interactuar al menos 5 con más frecuencia. Estas personalidades testificarían en la corte a favor de Jenny, en un curioso caso único en toda Inglaterra, donde las diferentes facetas de una persona diagnosticada clínicamente pueden testificar como terceros. Entre estas personalidades tenemos a Symphony, la más importante de todas, pues representa la inocencia interrumpida de Jenny. Es una niña de 4 años con un carácter fuerte a pesar de ser una niña. También se caracteriza por ser bastante alegre y juguetona, quien aparece cuando Jenny quiere recordar con amabilidad sus días pasados, como un gesto de alegría y esperanza. Hello, Hi. I'm Symphony. Hi, Symphony. Hi. Symphony, you're 4. Yes, 4 going on 50. Yes, I've got to be 4 because I'm hoping that when I get to testify, that I can grow. Otras personalidades son, por ejemplo, el pequeño Ricky, un niño inquieto e hiperactivo de 8 años quien nunca deja de correr y saltar, distrayéndose con cualquier cosa o a veces rompiendo cosas. También está Músculos, un adolescente fortachón de carácter duro que quiere venganza a toda costa contra su padre, guardando un gran resentimiento por Richard Haynes, de quien juró un día vengarse. Aún así, Músculos es una personalidad bastante tranquila y protectora con Jenny.
Hi, Muscles. Hi. Muscles, you take on a whole demeanour, don't you? You've If you're arrived. going to be here, you're going to be all the way here. There's no point being a half-ass. Just be here. Your role is protection. Yeah, my role is complete protection. I'm not the kind that sits back and goes, oh, you know, all will be fine. I wanted revenge. Por otro lado está Vulcano. Es un hombre que, a pesar de su nombre rudo, es un tipo amable y amigable. Viste de cuero de cabeza a los pies. Es también fortachón y buen amigo de músculos. Volcano does not do what you think he's doing. So everybody goes, Volcano, that sounds dangerous. No, he is a total sweetheart. His job is to tell you, you are allowed to feel what you're feeling. What you feel is absolutely appropriate. Judas es un chico inquieto, a veces algo grosero, que aparece cuando Jenny está incómoda. Linda es una joven recatada y femenina, una chica intelectual que viste tipo años 40. A veces representa la voz adulta de Jenny. Finalmente tenemos a Rick, quien fuese tal vez el más oscuro de todos. Viste un traje gris y porta un gesto burlón en su rostro todo el tiempo. Además de los mismos lentes de su padre, tal vez la versión infantil de Richard Haynes en la mente de Jenny solo sea una idea de rescatar tal vez algo amable o lindo en la maldad de su padre. Un esbozo de ternura o de inocencia imaginario. Rick es silencioso y rara vez habla con los demás, prefiere observar de lejos. Otras identidades suelen ser más complicadas, pues estas prefieren dormir en la mente de una mujer con trastorno de personalidad múltiple. Luego de muchos años de silencio donde Jenny creció sometida a los vejámenes de su padre, guardaría silencio por muchos años más. Luego del final de su abuso a los 11 años, cuando su madre se separó de Richard Haynes, aún así, prefirieron guardar silencio ante el monstruo que estaba suelto en Australia todavía impune. Finalmente, motivadas por otras voces en su cabeza, las diferentes personalidades de Jenny en asamblea exigieron justicia y venganza, por lo que a pesar de haber pasado 30 largos años desde sus abusos cuando niña, Jenny Haynes denunciaría personalmente a su padre de manera formal ante los tribunales, donde se le permitió declarar no solo a ella como individuo, sino también al menos 6 de sus diferentes alter egos. You know what happened. Everything that he did after I took Jennifer away, he did to me. So, every single bit of abuse I have experienced, that's my job. My job is to deal with Daddy. Actualmente la mujer tiene serios problemas auditivos y visuales debido a las torturas de las que se vio sometida de pequeña. También debe llevar consigo una bolsa de colostomía todo el tiempo, fuera del intestino, para poder depositar sus desechos a través del dispositivo debido al daño permanente en sus entrañas. Una infancia oscura que fue marcada por los malos tratos de su padre biológico. Autoridades australianas siguieron la pista de Richard Haynes hasta hallar su paradero, siendo ahora un anciano de más de 70 años. Finalmente fue perseguido y capturado en Australia tras la declaración de Jenny en Inglaterra. Más tarde, Richard Haynes sería extraditado a Inglaterra, donde cumpliría una condena de 45 años de prisión, lo que debido a su avanzada edad corresponde a una pena vitalicia, dándole a Jenny Haynes la garantía de que su padre abusador solo saldrá de la cárcel en un ataúd. Tras la condena contra Richard Haynes, un escándalo de gritos de celebración y victoria se proclamaron en el cerebro de Jenny. Todas sus personalidades alabaron al unísono
la condena mostrando una alegría necesaria después de mucho tiempo de impunidad. Para la gente que pudo ver este momento, el rostro de Jenny Haynes se transformaba constantemente en gestos de alegría diferentes, proclamando carcajadas distintas y sonrisas posiblemente de cada uno de sus amigos imaginarios hechos identidad. No teníamos miedo, habíamos esperado tanto tiempo para decirles a todos exactamente lo que nos hizo nuestro padre que ahora no pueden callarnos, declaró Jenny Haynes. La mente humana es un misterio todavía, su mecanismo o funcionamiento no está claro para científicos ni neurólogos todavía. No se ha descrito con precisión por la ciencia contemporánea cuál es su funcionamiento y cómo se ejecuta, pues hay miles de detalles todavía que hacen complejo su análisis, haciéndolo un misterio no revelado. Algunas mentes inventan mundos alternos al nuestro, voces, rostros, ideas y personajes tan reales para ellos como para nosotros el aire mismo, aunque nunca podamos ver lo que ven sus ojos de genios y dementes. Si conoces más sobre esta investigación, por favor ayúdame a dar más contexto en la caja de comentarios para que todos tengamos más información. Eso te lo agradecería bastante. También que se motive la participación allí abajo, pues en los comentarios, y tampoco olvides responder la pregunta del día, que es: ¿alguna vez has fingido ser alguien más? Cuéntanos cuál fue tu motivo. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme además en todas mis redes sociales, donde estoy subiendo contenido muy interesante, en mi página de Facebook como en mi página de Instagram. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, lo puedes hacer con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y también en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, que las dudas te acompañen. Recuerda que somos Misterio y que nos vemos en el próximo caso.